Bienvenidos al canal, suscríbanse para tener buena suerte. Dos policías llevaron a Nancy, que estaba quebrantada, a la sala de interrogatorios. No había ventanas en ella y, en un lado, había un espejo bidireccional enorme. En el centro había una mesa y dos sillas enfrentadas. Sobre la mesa había un micrófono y una cámara. Un oficial la hizo sentar frente al espejo. Se sentó, con lágrimas corriendo por su rostro. Dos hombres salieron de la habitación, y una joven con una placa colgando de un cordón en el cuello entró. «Soy la detective Sarah Lincoln», dijo. Se sentó frente a Nancy. «Sé que este es un momento muy difícil para ti, pero necesitamos discutir todo, incluido lo que sucedió esta mañana en el estacionamiento de la tienda de vinos». «Ya le conté todo a los dos oficiales, detective. Llevo aquí 4 horas y necesito regresar a casa con mi hija». Nancy se quedó en silencio, con las lágrimas brotando. La detective se volvió hacia el espejo y hizo un gesto. Inmediatamente, un oficial entró en la habitación con una caja de pañuelos, la colocó en la mesa junto a Nancy y salió, cerrando la puerta tras él. «Necesito estar con mi hija de 13 años, y necesito irme, por favor», suplicó Nancy, con lágrimas en los ojos. «Lo entiendo completamente, señora Westford, pero hubo tanto llanto y sollozo que los dos oficiales no pudieron entender nada. Después de su llamada a sus padres, fueron a su casa y están con su hija. Esto no es un interrogatorio, piénselo como una conversación entre dos mujeres». «Entiendo», sollozó Nancy. «¿Te gustaría algo de beber, señora Westford? ¿Café, agua?» «No, gracias. Estoy bien. Terminemos esta conversación, por favor». «¿Por dónde debería empezar?». Nancy tomó un pañuelo de la caja y se limpió las lágrimas. «Comencemos desde el principio. Soy Nancy Stewart de nacimiento. En mi primer día de primer grado, la maestra me hizo sentarme al lado de Steve Westford. Era un chico encantador con útiles escolares interesantes, como bolígrafos de colores, un lápiz con la cabeza de Mickey en la parte superior, un sacapuntas en forma de mariposa y una goma de borrar perfumada. Nos hicimos amigos y, para la hora del almuerzo, ya estábamos sentados juntos. El día que mi mamá vino a recogerme, él corrió hacia nosotros y me dio un bolígrafo. Mi mamá se sorprendió por su amable gesto. Más tarde, me dijo que en mi primer día de escuela, ya tenía un admirador. Desde entonces, siempre estábamos juntos, y todas nuestras actividades las hacíamos juntos. Por supuesto, siempre nos sentábamos uno al lado del otro. Toda la escuela sabía que éramos inseparables. Perdimos la virginidad juntos la noche de nuestra graduación de la escuela secundaria. Siempre fue tierno y apasionado. ¿Y tus padres? Sabían que estábamos enamorados desde la infancia, y estaban bien con eso. Fuimos a la universidad, yo elegí administración de empresas y él contabilidad. Siempre fue bueno con los números. Después de la universidad, consiguió trabajo como contador junior en una empresa de fabricación de cosméticos, y yo me uní al departamento administrativo de una empresa de suministros. 3 meses después, nos casamos. Esteve era hijo único, y nos quedamos con sus padres. Esteve dijo que podríamos ahorrar dinero en la compra o alquiler de una casa cuando tuviéramos hijos. 1 año después, nació Stephanie. Esteve era el hombre más feliz de la tierra, y supe de inmediato que mi hija sería la niña de papá. Después de llevar a nuestro bebé a casa, pasó la mayor parte de su tiempo en su habitación, de pie junto a su cuna, tarareando o cantando. ¿Te descuidaba?, preguntó Sarah. «Oh no. Era un verdadero caballero». Nancy lloró de nuevo. «Sé valiente, señora Westford. Mi familia nos ayudó, se hicieron cargo de Steph. La mamá de Esteve era ama de casa, ella cuidaba de ella cuando yo regresaba al trabajo. Esteve siempre llamaba a sus padres por sus nombres, John y Mary. A medida que Steph creció, comenzó a llamarlos por sus nombres también. Una verdadera niña de papá. ¿Y tus padres? Eran abuelos.
parecía que la vida era buena. Sin hipoteca, tu hija cuidada por su abuela, perdón, Mary. Un esposo amoroso y un padre cariñoso. Entonces, ¿qué salió mal? Cuando vivía con mi suegra, sentía que me estaban observando todo el tiempo. Si llegaba 10 minutos tarde del trabajo, Mary preguntaba si había mucho tráfico en la carretera. Cuando iba de compras sola, preguntaba a dónde iba y cuándo regresaría. Cuando me ponía un vestido ajustado para ir al trabajo, comentaba al respecto. Era como vivir en una prisión. Tal vez solo era demasiado cuidadosa. ¿Y Esteve? Esteve era la mejor persona que conocí. Nunca diría nada que pudiera herirme. Una vez me dijo que estábamos enamorados incluso antes de nacer. Ese es mi Esteve. ¿Alguna vez le contaste sobre su madre observándote? No, nunca. Estaba tan cerca de sus padres que nunca quise tocar ese tema. Sabía que él encontraría de inmediato una casa y se mudaría lejos de sus padres. No quería que eso sucediera. Nancy sollozó. Prometió protegerme, cuidarme y colmarme con todo su amor. Siempre me trató como a una reina. ¿Quieres un pequeño descanso, Nancy?, preguntó Sara con tono materno. No, terminemos esto. Necesito ir a casa. Como desees. Sara suspiró profundamente. ¿Cuál fue el punto de inflexión? Después de que Steph cumplió 8 años, John decidió jubilarse temprano. Compró un apartamento de 3 habitaciones en Naples, Florida, cerca de la playa, y dejó la casa para nosotros. Solo teníamos que pagar servicios públicos e impuestos sobre la propiedad. John y Mary seguían siendo los dueños de la casa. Cuando se mudaron, sentí que había recuperado mi libertad, pero fue desgarrador para Esteve y Steph. Comencé a vestirme como quisiera. Cuando llegaba tarde del trabajo, no tenía que explicarme a nadie. Mis colegas, que siempre me invitaban a sus salidas nocturnas de chicas, y siempre declinaba antes, se sorprendieron cuando una noche de viernes me presenté sola en el bar al que suelen ir. ¿Esteve estuvo de acuerdo en que fueras a esas fiestas sola? Sí, realmente lo estaba. Me amaba tanto que nunca me negó nada. Confiaba en mí más que en cualquier cosa en el mundo. En nuestro grupo, había mujeres solteras y casadas. Algunas eran fieles a sus novios o esposos, y otras no. Lo que sucedía durante esas salidas nocturnas quedaba en secreto. Siempre tracé una línea entre yo misma y los hombres que encontrábamos. Y luego, una noche de viernes, conocí a un hombre casado. Hablamos, bebimos, bailamos. En la pista de baile, me abrazó fuertemente y sentí la prominencia en sus pantalones. Fue emocionante. Después de un par de bailes, me llevó afuera a su auto, estacionado en el rincón más alejado. Abrió la puerta trasera, me inclinó sobre el asiento, levantó mi falda y bajó mis panties. Le pedí que usara protección. Abrió la puerta delantera y sacó un condón del compartimiento de guantes. Sin preliminares, ocurrió, y dormimos como si no hubiera un mañana. Cuando me sacó del auto, mi corazón aún latía fuerte. Cerró la puerta trasera, me agradeció por el momento y me dio un condón lleno de su esencia. Sentí su calor en mi mano. Se subió al auto y se fue. Tiré el condón en el bote de basura y regresé al bar. ¿Por qué engañaste a tu esposo? Porque pude. Fue emocionante y fue solo un momento. Esa noche, cuando llegué a casa, Esteve ya estaba dormido. Lo miré y lloré. Me prometí a mí misma que nunca lo volvería a hacer. Luego recordé que ya lo había hecho en el altar, en la casa de Dios, frente a amigos y familiares. Esa noche no pude dormir, me odiaba a mí misma. Al día siguiente, no pude mirarlo a los ojos. Me preguntó si algo estaba mal. Mentí, diciendo que no me sentía bien. En realidad, estaba llena de remordimientos. Esa noche, como un signo de arrepentimiento,
casi lo amé hasta la muerte. ¿Cuándo volviste a engañar a tu esposo? Dejé de ir a las noches de chicas. Cada vez que mis colegas me invitaban, siempre encontraba una excusa para rechazar. Unos 6 meses después, cuando me rogaron que me uniera esa noche, una de mis colegas, Carmele, la gerente de nuestro departamento, intervino en mi favor, diciéndoles que no estaba interesada y que me dejaran en paz. Más tarde, durante el almuerzo, se acercó y se sentó a mi lado. Tenía alrededor de 50 años y ya era abuela. Nunca socializaba con colegas. Preguntó por qué me negaba a asistir a las noches de chicas. Respondí que no quería engañar a mi esposo estando sola con otros hombres. La tentación estaba ahí, y en cualquier momento, podría cruzar la línea. Ella me miró a los ojos y preguntó si ya lo había hecho. En ese momento, no pude mentirle. Le conté la verdad y lo doloroso que fue. Como mujer madura, espero que te haya dado buenos consejos, intervino Sara. Nancy bajó la mirada y negó con la cabeza. Ella tomó mi mano y comenzó a contarme sobre su vida. Se casó joven. Tuvo 2 hijas, ambas casadas con hijos. Después de la menopausia, comenzó a sentirse vieja, lo cual no podía aceptar. Comenzó a usar vestidos ajustados con escotes pronunciados, aplicándose mucho maquillaje y peinándose como las jóvenes. Su esposo lo manejaba bien, pero ella no estaba satisfecha. Un sábado, después de ir de compras, estaba en un café, y un joven de 20 años se sentó a su lado. Después de terminar su café, le preguntó descaradamente si quería divertirse. Inicialmente sorprendida, sonrió y preguntó si conocía un lugar discreto. El joven fue con ella en su auto y le mostró un estacionamiento subterráneo sin cámaras. Dormían juntos 2 veces en el asiento trasero. Empezaron a encontrarse regularmente, y, después de 6 meses, trajo a un amigo y, más tarde, a otro. Ella continuó teniendo amantes, todos en sus 20 años. ¿Su esposo nunca se dio cuenta? Ella es muy cuidadosa. Le pregunté si lamentaba algo. Me dijo que solo ama a su esposo y que con sus jóvenes amantes era solo intimidad física. Oh por Dios, no me digas que ella te influenció también a ti. Desafortunadamente, sí. Las noches de chicas volvieron, pero esta vez, no estaba sola. Esteve pensaba que estaba con mis colegas. Decidí dormir solo con hombres casados porque, obviamente, al engañar a sus esposas, guardarían todo en secreto. No puedes imaginar cuántos de ellos intentan encontrar la felicidad allí, buscando intimidad con otras mujeres. Mientras haya demanda, habrá suministro, comentó Sara. Siempre terminaba las relaciones después de 7 u 8 meses, Nancy ignoró el sarcasmo de Sara. Tenía miedo de que las relaciones a largo plazo representaran un peligro para mi matrimonio. Al mismo tiempo, quería experimentar con diferentes tipos de hombres. Después de un amante, me tomaba un descanso de 2 a 3 meses, luego buscaba otro. ¿Dónde los conocías? Como mencioné antes, estos hombres casados están en todas partes. Puedes encontrarlos en cada bar. Dormíamos en moteles los sábados, y cuando iba de compra sola, dejando a Esteve en casa cuidando a Stephanie y las tareas del hogar, o durante mis noches de chicas o almuerzos largos en el trabajo. A veces, después del trabajo, rápidamente dormíamos en el asiento trasero de mi auto. Estabas muy ocupada. ¿Nunca llegaste cansada a casa? ¿Cómo podías llevar una doble vida sin remordimientos? Me acostumbré. Sin embargo, nunca le negué nada a Esteve. Me tenía cuando quisiera. Siempre le negaba la entrada a mis amantes por la puerta trasera, estaba reservada para mi esposo, que me poseía a mí y a nadie más. Además, insistía en que mis amantes usaran condones durante la intimidad, aunque yo tomaba anticonceptivos. No quería llevar enfermedades a casa. ¿Y no hubo problemas? Sí, hasta que conocí a Lu hace unos 6 meses. Ese fue el error más grande de mi vida. Sara negó con la cabeza.
Cuéntame cómo empezó todo con el señor Spife, Luz Spife, ¿verdad? Sí. Un sábado, estaba en el supermercado, y cuando me agaché para agarrar una botella de jugo del estante de abajo, sentí que alguien chocaba contra mí. Me giré sorprendida. Era Lu. Dijo que lo sentía y que tropezó con algo. En ese momento particular, no había nadie más en el pasillo. Nadie para confirmar si fue intencional o no. Luego se fue con una sonrisa. Mientras caminaba hacia mi auto en el estacionamiento, no podía dejar de pensar en él. Cuando estaba a punto de subirme a mi auto, apareció de la nada y se disculpó de nuevo. Le dije que fue un accidente y que todo estaba bien. Me invitó a tomar café, y le dije que estaba casada, mostrándole mi dedo sin anillo. Él dijo que eso no lo detenía. Escribió su nombre y número de teléfono en un papel y me lo entregó. Me pidió que lo llamara cuando quisiera hablar con un amigo. ¿Y no tiraste el papel, verdad? No. Todo el día y el resto de la semana pensé en él. Ese viernes, me tenté. Lo llamé. Él estaba esperando mi llamada. Acordamos encontrarnos al día siguiente en su casa. Me dio la dirección. Nunca antes había conocido a mis amantes en sus lugares por razones obvias. Fue emocionante hacer el amor con alguien en su propia cama. Al mismo tiempo, iba en contra de mis reglas y creencias sobre los hombres solteros. Decidí intentarlo. El sábado nos encontramos, y lo primero que le dije fue que debía usar protección. Protestó un poco, pero luego accedió. También dejé claro que mi puerta trasera estaba fuera de límites. Aceptó mis condiciones. Así que no fue una aventura de una sola vez. Nancy negó con la cabeza. No. Continuamos viéndonos como lo hacía con mis amantes anteriores. Cerca de 3 meses después, noté que se estaba volviendo un poco posesivo. Una noche durante mi noche de chicas, me rogó que pasara la noche con él, queriendo que me despertara en sus brazos a la mañana siguiente. ¿Aceptaste eso? ¿Cómo podría? Luego quiso salir más regularmente, lo cual rechacé. Luego me dio un polvo y me dijo que lo añadiera a la bebida de Esteve durante la cena. Lo hice, y durmió como un tronco. Luego vino a mí por la noche y durmió conmigo en mi cama mientras mi esposo dormía a mi lado. Fue una locura, y le dije que nunca haría algo así de nuevo. Fue entonces cuando decidí distanciarme de él. Dejé de verlo durante el almuerzo o después del trabajo. Encontré varias excusas. Nos encontramos después de 3 sábados perdidos. No estaba feliz. Estaba molesto y golpeó tan fuerte que me dolió. Después de la segunda ronda, me pidió que dejara a Esteve sin amor. ¿Qué hiciste? Esteve era mi hombre, le pertenecía. Dejé de ver a Lu durante casi un mes. Él seguía llamándome y enviándome mensajes. Ocasionalmente, le respondía, diciéndole que la última vez me había lastimado tanto que aún no me recuperaba. Se disculpó e incluso envió flores a mi oficina. Luego, el último sábado, quise encontrarme con él por última vez y decirle que todo había terminado entre nosotros. Además, me di cuenta de que había ido demasiado lejos en mi engaño, y era hora de ponerle fin. Sería mi última cita, y después de eso, sería la mejor esposa que un hombre pudiera tener. Nancy apartó la mirada de Sara. En ese momento, cientos de pensamientos corrían por su mente. Como de costumbre, nos encontramos en su casa, continuó Nancy. Estábamos en la posición del misionero cuando me giró, y aterricé a 4 patas. Me abrazó alrededor de la cintura y me levantó. Pensé que lo haría conmigo estilo perrito. De repente, sentí que entraba por mi puerta trasera. Luché y logré saltar de la cama. Agarró mi mano y me tiró con fuerza de nuevo a la cama. Le di una patada fuerte en la entrepierna. Me soltó y, dolorido, se aferró a su hombría. Inmediatamente agarré mi teléfono móvil, que estaba en la mesita de noche.
Le dije que marcaría el 911 si seguía intentando llevarme en contra de mi voluntad. No respondió, gimió en posición fetal. Le grité que nunca quería volver a verlo. Rápidamente me puse mi vestido y salí de su casa. ¿Intentó ponerse en contacto contigo después de eso? No, no me buscó en toda la semana, hasta esta mañana. Nancy tomó una respiración profunda y negó con la cabeza. Después de unas 10 llamadas perdidas de él, bloqueé su número. Luego llamó al teléfono de casa. No sé cómo consiguió mi número de teléfono de casa. Nunca se lo di. Tal vez, sin que lo supieras, lo sacó de la lista de contactos de tu teléfono móvil. Quizás. Probablemente cuando estaba en el baño. Esteve fue a la tienda de vinos a comprar algo de vino. Hoy, quería sorprendernos con una cena con vino y tiramisú de postre. Steph cogió el teléfono, y ludió su nombre completo, diciendo que era mi compañero de trabajo y necesitaba hablar sobre un archivo importante conmigo. Ella le dijo que estaba ocupada y lo llamaría más tarde. Después de informarme sobre Lou, le pedí a mi hija que fuera a ordenar su habitación. Sé que siempre subía un poco el volumen de la música cuando hacía eso. Luego bajé al sótano y lo llamé desde mi teléfono móvil. Nancy se quedó en silencio y miró al suelo. ¿Qué dijo?, preguntó Sara después de una pausa. Me pidió que fuera a su casa de inmediato, o de lo contrario le diría a Esteve sobre mi aventura. Le respondí de inmediato que tenía la intención de confesarle mi infidelidad a mi esposo. Le dije que Esteve me amaba tanto que me perdonaría. Iríamos a terapia juntos, y nunca volvería a mirar a otro hombre. Esteve sería el único conmigo hasta que la muerte nos separara. Nancy sollozó y se enjugó las lágrimas. Luego dijo algo que me asustó. ¿Qué fue?, frunció el ceño Sara. Dijo que Esteve sin duda amaba el vino y tenía buen gusto. Me quedé paralizada. Perdí la capacidad de hablar. Luego continuó, diciendo que si no podía tenerme, entonces nadie más tampoco. Luego escuché 2 disparos y la gente gritando. Entré en pánico, gritándole preguntas sobre lo que estaba sucediendo, qué eran los disparos que escuché, qué había hecho él. No hubo respuesta hasta que escuché cerrarse la puerta del coche. Dijo lo mismo, si no podía tenerme, entonces nadie más podía. Luego escuché un solo disparo. Entré en pánico. Subí a mi auto y me dirigí a la tienda de vinos. Cuando llegué, la policía ya había acordonado la escena del crimen con cinta amarilla. Encontré a mi Esteve muerto en el estacionamiento. Nancy rompió a llorar. Luz Kife fue encontrado muerto en su coche cerca de la escena del crimen con un agujero en la parte posterior de la cabeza. Aparentemente, se disparó en la boca. Sara tomó la mano de Nancy. Tienes una hija a la que cuidar. Se volvió hacia el espejo y asintió. Tus padres están esperando en la sala de espera. Vamos, te acompañaré hasta ellos. Caminando por el pasillo, Sara detuvo a Nancy. Según lo que dijiste, Esteve era un esposo y padre muy bueno. Amaba a su familia. Era un buen cocinero, se encargaba de las tareas del hogar, cuidaba el jardín y la casa. Te daba completa libertad. Era confiable y el esposo perfecto que cualquier mujer soñaría tener, y sin embargo, le fuiste infiel. Fue un error. Un error fatal, mortal. Sara miró a Nancy con desdén, se dio la vuelta y se alejó. Nancy corrió hacia sus padres y los abrazó. Todos estaban llorando. ¿Dejaste a Steph sola en casa?, preguntó Nancy. Los padres de Esteve, John y Mary, llegaron 1 hora antes. Steph los llamó, y tomaron el próximo vuelo disponible. Vamos a casa. Ambos padres de Nancy tomaron las manos de Nancy y la llevaron fuera de la comisaría. Cuando llegaron a casa, algunos amigos de Steph estaban allí. Nancy vio a John y Mary. No le sonrieron. Necesito ver a Stephanie, ¿dónde está?, preguntó Nancy. Está en su habitación con sus amigos,
respondió Mary. Al mismo tiempo, Stephanie bajó las escaleras con sus amigos. Al mirarla, Nancy se dio cuenta de que había estado llorando durante varias horas. Ion, gritó, échala de tu casa. Se volvió hacia Nancy y dijo con odio, mataste a mi padre. No, exclamó Nancy. Permíteme explicar. No hay nada que explicar. Está en todas las noticias, en internet, en las redes sociales. Stephanie escupió, un hombre mató al esposo de su amante y luego se mató a sí mismo. Todos quedaron atónitos por la reacción de Stephanie. Sus amigos intentaron consolarla, pero sin éxito. Stephanie se acercó a Ion y Mary. Ion, no quiero verla más. Solo dile que se vaya. Por favor, Steph, suplicó Nancy. Fue un error terrible. Mi padre murió sin saber que su amada esposa era una tramposa y una mentirosa. Mi padre fue asesinado sin conocer la razón. Murió sin saber que el que apretó el gatillo era el amante de su esposa. Murió sin saber que era un tonto. Es una tragedia, y todos estamos en una situación difícil, trató de calmar la situación el abuelo. Cuidemos primero de lo que hay que hacer, y luego podremos trabajar en nuestros problemas. No con ella alrededor, nunca. Por favor, Steph, no digas esas palabras sobre tu madre, dijo la abuela. Deja que hable, gritó Ion. Mary tomó su mano y lo atrajo hacia ella. Mary, hoy perdimos a nuestro hijo por culpa de esta mujer. Tu hija es una traidora, continuó Ion. Lo sabes, nosotros lo sabemos, y todo el mundo lo sabe después de que mataron a mi único hijo. Por lo general, los hijos entierran a sus padres. Hoy, nosotros, los padres, tenemos que enterrar a nuestro hijo. Ion, quiero que mi padre sea enterrado donde viven ahora, en Nápoles. Todos se volvieron hacia Stephanie. Todavía conoces a mucha gente en este pueblo, continuó Stephanie. Todavía tienes algunas conexiones. Ponte en contacto con las personas adecuadas para que esto suceda. Y lo más importante, consulta con un abogado para preparar todos los documentos para mi adopción. Por favor, Steph, no hagas algo de lo que te arrepentirás después, suplicó el abuelo. Por favor, no puedes tratarme así, exclamó Nancy. No puedo vivir en la misma casa con esta traidora. No puedo respirar el mismo aire que ella. Me repugna. No quiero ver su rostro nunca más. Stephanie se volvió hacia Ion. Pídele que se vaya, por favor. También somos tus abuelos, lloró la abuela. Eres parte de nuestra vida. Abuela, abuelo, los quiero con todo mi corazón. Los respeto, y nunca olvidaré lo que han hecho por mí, pero su hija es una bruja, y no puedo soportarla. Soy una Westphal y pertenezco a la familia Westphal. El lunes, me llevarán a la escuela, Ion. Necesitaré mis documentos para trasladarme a otra escuela en Nápoles. Definitivamente lo haré. Ion tomó a Stephanie y la abrazó. También tendrás que vender esta casa. Demasiados recuerdos. Toma lo que quieras de esta casa, Nancy, dijo Ion con autoridad. El resto, lo donaremos a la caridad. Stephanie se mudó a Nápoles, Florida. Nunca perdonó a Nancy. Solo hablaba con el abuelo y la abuela cuando la llamaban. Una vez a la semana, visitaba la tumba de Esteve. Ion y Mary eran ahora sus padres. Nancy empezó a ver a un psiquiatra, pero después de un par de meses, su condición empeoró. Tuvo que ser ingresada en una clínica psiquiátrica. Su médico le rogó a Stephanie que se reuniera con su madre solo una vez y la perdonara. Ayudaría a Nancy en su recuperación. Stephanie se negó rotundamente. En la mañana del 18 cumpleaños de Stephanie, una enfermera encontró el cuerpo sin vida de Nancy en su cama y un charco de sangre en el suelo. Se había cortado las venas durante la noche. Stephanie se negó a asistir al funeral. Sí, siempre hay un precio por el engaño.